Sostenibilidad y ciclo de vida del PVC. ¿El PVC es 100% reciclable? Quiero invitarlos, en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un botón para la encuesta, donde ustedes van a poder responder a esta pregunta, si es verdadero o si es falso este mito, que si el PVC es un material 100% reciclable. Si no encuentran el botón para la encuesta, también lo pueden dar su respuesta en el chat de esta conferencia. Por favor, dispónganse a dar su respuesta a este mito. ¿El PVC es 100% reciclable? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan ustedes, señores gasfiteros o plomeros de Latinoamérica? Sigamos. Pues sí, el PVC es un material 100% reciclable y en esta presentación voy a tratar de demostrárselos. Objetivos del ciclo de vida de las tuberías de PVC. Lo que se pretende mostrarles en esta presentación es cuantificar los resultados del impacto ambiental utilizado en la metodología del análisis del ciclo de vida de las tuberías de PVC. Eso se hace de acuerdo a un estándar internacional que es la norma 14040. Investigar cada una de las etapas del ciclo de vida de una tubería PVC y obtener sus impactos. Revisar el uso de las tecnologías modernas en la producción de tuberías de PVC. Investigar cada una de las características de esta etapa, investigar las metodologías de instalación. Ahí ven ustedes una imagen de grandes tubos de PVC que se están instalando para conducir agua potable. El análisis de ciclo de vida es una metodología, es una herramienta que se utiliza para identificar los impactos ambientales durante todo el proceso de ciclo de vida o durante todo el ciclo de vida útil del producto. Esto se hace precisamente para evaluar los flujos ambientales desde y hacia el medio ambiente, incluidas las emisiones en el aire, el agua, el suelo, así como el consumo de energía y otros recursos materiales sobre el ciclo de vida del producto o el proceso o servicio. ¿Cuáles son esas etapas del ciclo de vida del PVC? Pues iniciamos con la extracción y procesamiento de la materia prima con la que se hace el PVC. Luego, con estas materias primas pasamos al proceso de fabricación de los tubos y accesorios, al transporte y distribución hacia sus proyectos. Obviamente se evalúa la instalación y el uso y el mantenimiento. Y por último, ¿qué pasa con los residuos? ¿Serán reciclables? ¿Cómo serán dispuestos? El PVC es un material sostenible para múltiples aplicaciones. Es el plástico de mayor larga vida útil de los que se encuentran en el mercado y tienen un excelente desempeño técnico y ambiental en procesos de construcción, donde especialmente se demanda, pero también en el área agropecuaria, médico y automotriz. Aquí vemos unas imágenes en donde que a veces no sabemos realmente, pensamos que solamente el PVC son tubos, pero en las viviendas, marcos de puertas, ventanas, coberturas, en la agricultura, hay textiles, en el uso médico, el plasma en donde se deposita, en las bolsas donde se deposita el plasma sanguíneo, es de PVC en la producción de alimentos y también en la potabilización del agua. Aquí vemos los periodos de vida útil del PVC. Vemos que las tuberías y accesorios se diseñan para 50 años mínimo, los recubrimientos para 30 años mínimos de vida útil, los textiles para 10 años, los perfiles de ventanas en la construcción para 40 años, suelas de zapatos para 5 años. Realmente son múltiples las aplicaciones del PVC. En las imágenes que les voy a señalar vemos que sí, efectivamente el PVC es especialmente demandado en la industria de la construcción, pero realmente son múltiples aplicaciones del PVC, como les mostré y en este cuadro lo vemos. Si bien en tuberías y accesorios se demanda el 45%, también se producen películas, se producen botellas, se producen cables y otros tipos de materiales. Son múltiples los productos que se hacen con PVC. Entonces veamos
¿De dónde se obtiene el PVC? Es la polimerización del cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo se obtiene especialmente en un 60% del cloro. El cloruro de sodio del mar. Y el otro 40% es el etileno. El etileno puede ser derivado de los hidrocarburos como el gas natural, el petróleo, pero también hoy es posible obtener etileno de la caña de azúcar. Entonces vemos que es un material que depende, realmente es el polímero que menos depende de los hidrocarburos, porque el cloro se obtiene del mar y es decir, es la sal común y ese es un recurso natural que no tiene límites. Aquí vemos muy rápidamente un esquema de la producción del PVC. Realmente vemos que se polimeriza el BCM o el monómero, se polimeriza en unos tanques que son cerrados, se produce una lechada que luego es almacenada, deshidratada y se almacena en unos silos, es un polvo de consistencia blanca que así se despacha ya a las plantas en donde se producen los tubos u otros materiales para que luego posteriormente esos productos finales lleguen a sus obras. Entonces, estos productos de PVC se diseñan considerando el análisis de ciclo de vida. Entonces, empecemos por la resina, ya les expliqué de dónde se obtiene, 60% de la sal, 40% del etileno, que puede ser de los hidrocarburos o inclusive etileno de origen vegetal, como es la caña de azúcar. Se genera un producto, en este caso tubos, suelas de zapatos, botellas, pero especialmente pues tubos y accesorios. Se instala, se evalúan los impactos dentro de la instalación, la valorización del posterior uso de los residuos y por último, si hay residuos que no sean reciclables, ¿qué hacemos con ellos? Y la idea es volver a convertirlos en resina. Todo esto enmarcado dentro del ambiente, obviamente que cubre a la sociedad y realmente todo esto está también en los negocios. Vamos a analizar diferentes tipos de tuberías, en este caso de tuberías de PVC, las que se utilizan para conducir agua potable, en este caso tuberías producidas de acuerdo a la norma AWWA C900, C905, también tuberías para conducir aguas lluvias o pluviales de acuerdo a la norma STMF 794, igualmente tuberías que conducen aguas sanitarias o aguas residuales de acuerdo a esas normas. Para poder analizar se establece una unidad funcional, que es un tubo de 100 pies, aproximadamente 30 metros. El objetivo es que esta unidad funcional es importante ya que los diferentes materiales tienen diferentes densidades y espesores de pared para realizar una función equivalente en el transporte del agua. Por lo tanto, la longitud de 100 pies es la longitud estándar que se considera especialmente para analizar los impactos ambientales que se produce durante el ciclo de vida del PVC. Entonces, características que deben completar las tuberías sustentables deben ser de bajos costos iniciales y de su funcionamiento. Deben ser productos que duren muchos años, por lo menos 100 años, que conduzcan el agua sin demandar mucha energía en el caso de bombearla, que sean resistentes a la corrosión, que demanden poco mantenimiento, que incorporen poca energía en su producción, que no se produzcan muchos residuos, que se realicen bajo prácticas sustentables, realmente que tengan módulos de elasticidad bajos, que sean resistentes a la tracción a largo plazo, es decir, que no pierdan sus propiedades mecánicas, que no permitan la fuga del agua, sean resistentes a la abrasión, que resistan el fuego, un riesgo muy grande en la construcción. Todas esas características que deben contar las tuberías sustentables las tiene el PVC. Veamos ahora, la evaluación del impacto ambiental se hace en las diferentes etapas de acuerdo a una metodología establecida por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y busca especialmente verificar los impactos que se producen en el agotamiento de la capa de ozono, en la creación del smog o contaminación del ambiente, de la atmósfera cercana a la Tierra, el potencial de acidificación de la atmósfera, de la lluvia, potencial de eutroficación de las aguas superficiales
y obviamente los efectos de calentamiento global. Y vemos realmente que las tuberías de PVC con respecto a otros materiales como el polietileno o las tuberías metálicas son las que menor consumo de energía tienen en su proceso, en su vida útil e incluso en su recuperación y reciclaje. Se analiza entonces las tuberías en la fase de la cuna a la puerta, es decir, en el proceso de la producción de la materia prima. Aquí vemos que cada vez, a pesar de que se ha aumentado en un 76% la producción en el mundo del monómero con el que se polimeriza el PVC, el BCM, se ha aumentado en un 76%, las emisiones al ambiente se han reducido en un 75%, es decir, la producción por un lado aumentó en un 76%, pero las emisiones a la atmósfera, al agua, han disminuido en la producción en un 75%. Esta es una característica de sostenibilidad. Se generan 0% de residuos porque es un material 100% reciclable y obviamente todo el producto, los residuos se pueden reincorporar de nuevo al ciclo productivo, haciendo nuevos tubos o haciendo otros materiales de PVC. En la instalación de la tubería, aquí, tanto en la etapa anterior como en la instalación es en la etapa en donde más impacto se produce, pero realmente si los comparamos con otros materiales, son menores. El PVC es un material que demanda muy poca energía. Además, en su instalación, por ser tan de bajo peso, no se requieren de equipos grandes de instalación, se instalan mucho más rápidos. Esa es una característica de sostenibilidad. Y ya viene la etapa de uso de los productos. Realmente estos tubos se producen para una vida útil no menor a 50 años, pero realmente la vida útil de los productos de PVC, tubos, accesorios, como ya les dije, no es de menos de 100 años. Por lo tanto, no se requieren reposiciones. Muy baja energía cuando se requiere impulsar el agua. Aquí vemos que en la etapa de instalación es en donde se producen los mayores impactos en el tema de agotamiento del ozono, en las emisiones de gases de efecto invernadero, en la contaminación de la atmósfera cercana, en la acidificación y en la eutroficación. Ya les había dicho eso. También estos son los números que sustentan la gráfica anterior, no voy a detenerme en ellos. En esta otra vemos que en las tuberías de drenaje igualmente es en el proceso de instalación en donde más impactos se producen, que es las columnas amarillas en cada uno de estos impactos. Y en la otra parte donde los impactos son considerables, que está representado por la columna azul, es en la parte de producción de la materia prima. Pero el tema del embalaje, la fabricación de las tuberías, el transporte, los impactos que se producen son bajos. Entonces, ¿en dónde se producen los impactos? En la producción de la materia prima y en la instalación. Durante la vida útil realmente de los productos, los impactos son muy bajos. Estos son los mismos números. Ahora, si comparamos el PVC con respecto a tuberías metálicas, en este caso de hierro dúctil, vemos que los impactos, las emisiones de dioxina son muy bajos en las tuberías de PVC si las comparamos con las tuberías metálicas en este caso. Igualmente, vemos los costos de la energía de transporte son muy bajos comparado a las tuberías de PVC con respecto a las tuberías, en este caso, de hierro dúctil. Igualmente aquí el consumo energético de bombear agua a través de tuberías de PVC es mucho menor si lo comparamos con el costo de la energía cuando se tiene que bombear agua en tuberías metálicas. Vamos a comparar también los impactos para diferentes tipos de tuberías, como ya les había dicho. Entonces tenemos tuberías por gravedad, tuberías a presión, y aquí empezamos a ver que realmente si comparamos los impactos que se producen, los impactos ambientales para las tuberías de presión en 100 años, los impactos en las tuberías de PVC son mucho menores si los comparamos contra los impactos que se producen en los usos de las tuberías de polietileno o de hierro dúctil. Y en la parte, como ya les había dicho, donde mayor son esos impactos es en el proceso de instalación.
pero realmente el transporte es muy bajo los impactos que se producen. Ahora veamos en el caso de tuberías de presión, la energía incorporada en 100 años. Como vemos, las tuberías de PVC son las de menor impacto. Son las de menor impacto si comparamos con sus equivalentes. Recuerden, la longitud que estamos analizando son los 100 pies, la unidad funcional. Vemos que en todos los casos son menores los impactos en las tuberías de PVC comparado con otras tuberías flexibles como es el polietileno o en el caso de tuberías rígidas como es el hierro dúctil. Ahora veamos, son comparativos muy semejantes. En todos vemos que en el caso del PVC, los impactos producidos durante los 100 años de equivalencia con respecto a los otros son menores. Aquí lo vemos ya en el caso de tuberías de drenaje, las tuberías que utilizamos para los alcantarillados de aguas residuales, de aguas lluvias. Aquí sí que son bastantes menores los impactos que se producen en las tuberías de PVC con respecto a las tuberías metálicas o a las tuberías de BCP. Es decir, tuberías de arcilla. Es decir, los impactos que se producen durante 100 años en las tuberías de PVC son un 88% menor a los impactos, a las emisiones ambientales que se producen cuando se usan, fabrican e instalan tuberías metálicas o tuberías rígidas. Igualmente, seguimos aquí haciendo comparaciones. En todos los casos, los impactos que se producen en las tuberías de PVC son bastante menores, pero sustancialmente menores comparados con sus equivalentes y para el mismo propósito de tuberías de otros materiales. Esto es más de lo mismo. Realmente no hay dudas, con esto quiero mostrarles de que no hay dudas que las emisiones, los impactos, el consumo de la energía que se da en la producción, la eficiencia, la durabilidad, la longevidad que tienen las tuberías de PVC es sustancialmente ventajosa para el medio ambiente y para el usuario final. Ahora, ¿qué se está haciendo en el caso de Colombia? Yo les estoy hablando desde Bogotá. Recuerden que este es un congreso internacional latinoamericano en torno al reciclaje del PVC. Tenemos dos programas, Recicle con Pavco y Ferreterías Azules. Recicle con Pavco es una alianza que tenemos en Bogotá, en Colombia, entre los instaladores, ustedes, los gasfiteros, los plomeros, las ferreterías y los fabricantes. ¿Para qué? Para reciclar. Si bien son pocos los residuos, esos residuos que se producen son 100% reciclables. Incluso podríamos reciclarlos hasta 8 veces para hacer el mismo tubo sin perder propiedades mecánicas. Y también tenemos aliados que son unas ferreterías que las hemos llamado Ferreterías Azules y tenemos una alianza con una empresa recicladora que se llama Ambientes Plásticos. ¿Cómo es el proceso? Pues se producen los residuos en la construcción, esos residuos son recolectados por Ambientes Plásticos, Ambientes Plásticos, la empresa recicladora de PVC que tiene una alianza con Pavco Wavin y con Vestolit, que es el productor de la resina. Nosotros somos los productores de los tubos y los accesorios. Este reciclador hace una clasificación de esos residuos en su planta, separa tubos por colores, los accesorios, luego los tritura, los muele, los empaca y esos productos se utilizan, esos residuos de PVC, para de nuevo hacer otros productos de PVC. Este es el proceso. Tenemos obviamente que capacitar a las personas en la obra. En la obra se instalan estos contenedores donde los plomeros, los gafiteros llevan los residuos. Esos residuos son clasificados y son pesados, luego molidos, empacados y reutilizados para luego volver a hacer productos. En el 2016 se recuperaron 21 toneladas en Bogotá, en el 2017 42 toneladas, en el 2018 36 toneladas, en el 2019 alrededor de 70 toneladas, en el 2020 debido a la situación en la que estamos disminuyó un poco, pero en el 2021 seguimos recuperando, más o menos estamos en un promedio mes de 5 toneladas. Estos son el tipo de productos que se hacen con el material recuperado, productos para cultivos hidropónicos, pisos, sillas con madera plástica,
este tipo de productos que son unos tubos para los extintores. Realmente es una múltiple cantidad de productos que se pueden hacer y los tubos mismos. Obviamente nosotros le entregamos a las personas que generan estos residuos una certificación que garantiza que esos materiales fueron reincorporados al ciclo productivo, y eso sirve para proyectos que obtienen certificaciones ambientales como Sello Ambiental Colombiano o certificaciones ambientales internacionales como LEED, Living Building Challenge o certificaciones EDGE, y cumple con la normatividad colombiana. Veamos este Recicle video. con Pavco. Llevamos a cabo la recuperación de los residuos de PVC de las obras de construcción en Bogotá y municipios cercanos en alianza con Mexiquén Resinas y Ambientes Plásticos. Este programa permite a nuestros clientes implementar acciones sustentables y cumplir los requerimientos legales de manejo de residuos en obra, certificar la cantidad recuperada y cerrar el ciclo de vida de nuestros productos. Esto es posible gracias a que las tuberías y accesorios fabricados con PVC se pueden reciclar, permitiendo que la materia prima inicie un nuevo ciclo para la fabricación de nuevos productos diferentes a la tubería. El PVC contribuye a la sustentabilidad por ser uno de los materiales con mayor vida útil, poco mantenimiento y menor impacto ambiental en el sitio del proyecto. Los sistemas de acueducto y alcantarillado consumen menor energía durante la conducción de flujos de agua. En 2017 se recuperaron 41.6 toneladas. Contáctenos y recicle con Pavco. Aquí se vio en este video el proceso. La verdad que ha sido muy exitoso. Obviamente hay oportunidad de seguir creciendo con él. Y por último, el programa Ferreterías Azules, que son ferreterías en donde los plomeros, los gafiteros llevan los residuos de PVC que son depositados en espacios como estos para ser reincorporados al ciclo productivo, y eso les da ciertas ventajas, condiciones comerciales para adquirir nuevos productos. Es un programa nuevo que se llama Ferreterías Azules de Pavco. Aquí está cómo es el programa. La verdad que es muy similar. El plomero con lo que queda lo lleva a la ferretería, Ambientes Plásticos lo recupera en la ferretería y se producen este tipo de productos. Las conclusiones: la verdad que el PVC es un material 100% ecológico, las tuberías son herméticas, no se corroen, proporcionan una demanda muy baja de energía. Las tuberías por gravedad tienen una mayor capacidad hidráulica, son 100% reciclables, tienen una vida útil de 100 años, permiten reducir las emisiones, sus impactos son muy bajos. Realmente los costos de la energía para bombear agua a través de ellas son muy bajos. Tienen una resistencia mecánica muy altas. Insisto, 100 años es el periodo de vida útil de estas tuberías. La bibliografía, realmente esta información fue obtenida de un estudio realizado en los Estados Unidos que se llama Análisis de ciclo de vida de las tuberías de agua y alcantarillado del PVC, y comparándolos con otros tipos de materiales. Y también información del programa Recicle con Pavco que estamos adelantando en Colombia entre Pavco Wavin, Vestolit y Ambientes Plásticos. Muchas gracias por habernos puesto esta atención. Muchas gracias, gafiteros. Muchas gracias a plomeros de Latinoamérica. Pavco Wavin.